la sesión. Tomen asiento nuestros invitados. El acta de la sesión 114 se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 115 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficios número 1884, 1885 y 1886 del subsecretario de Prevención del Delito, subrogante señor Ignacio Suárez, por los cuales remite informes trimestrales sobre glosas de la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2017. Oficios de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, señora Francisca Bert Weiner, por los cuales remite información requerida respecto a la glosa de la Ley de Presupuesto del año 2017, referida a ese Ministerio Público. Copia del oficio 719 del Director Nacional subrogante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, señor Antonio Leiva Rabael, que se le remite a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional sobre informe de glosas de la Ley de Presupuesto. Oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández, por la cual remite antecedentes referidos al recurso de reposición y de apelación en subsidio presentado por el funcionario de la Subsecretaría de Interior, señor Pablo Morales, ante la medida administrativa de destitución, resolviéndose en definitiva por el señor Ministro del Interior como sanción la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses con goce de un 50% de su remuneración. Hay que recordar que habíamos invitado al señor Ministro del Interior y él mandó sus excusas la sesión pasada y remitió ahora los antecedentes respectivos. Indicaciones del diputado señor Leonardo Sotos al proyecto de ley que modifica la ley 18.961 y el decreto con fuerza de ley 292 del Ministerio de Hacienda con el propósito de permitir el ingreso de carabineros a recintos portuarios, aéreos y marítimos. Confirmación del señor Defensor Nacional, don Andrés Manque, para concurrir a la sesión de hoy. Confirmación del señor Fiscal Nacional para concurrir a la sesión de hoy para hablar respecto del proyecto de control de identidad. Nuevos informes del abogado señor Mauricio Duche sobre el proyecto que modifica la ley 20.931, que se refiere al control de identidad. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que se refiere al control de identidad, que habla de la edad de la responsabilidad penal del derecho comparado. Correo electrónico de la abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza, por el cual solicita ingresar como oyente a la sesión de hoy, cuando se ha tratado el proyecto de ley que modifica la ley 20.931, llamada Agenda Corta, respecto a materia de control preventivo de identidad. Y finalmente, la opinión del presidente del presidente nacional de ANFACH, que es la Asociación Nacional de aduana, de funcionarios de la aduana de Chile, respecto al proyecto de puerto que se le permite el ingreso a carabineros, que se va a anexar a la discusión general de esta opinión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿Hay una persona de la Fundación Opción que ha pedido que lo autoricen para presenciar el debate de este proyecto que está en primer lugar? Si les parece a los colegas, ¿accederíamos? Sí, es público, pero siempre es bueno registrarlo. Entrando en la orden del día, yo quisiera pedir a los colegas que pudiéramos invertir el orden de la tabla para poder escuchar en primer lugar a nuestros invitados respecto del proyecto de ley que trata del control preventivo de identidad y su aplicación a menores de edad. Boletín número 11.314, si les parece. Muy bien. Bueno, continuando entonces con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, Daniel Farca, Gabriel Silver y Ernesto Silva, y de la diputada señora Claudia Nogueira, que modifica la ley número 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos en materia de control preventivo de identidad. Boletín número 11.314-25. Al efecto se encuentra invitado el Defensor Nacional, señor Andrés Manque,
quien concurre acompañado del asesor señor Francisco Geise, y el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott Charmé, quien asiste junto a la gerente de la División de Estudio de la Fiscalía Nacional, señora Nelly Salvo, y la profesional de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, señora María José Taladriz. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Hemos tenido varios anuncios de que iban a venir por separado. Alguna vez ninguno de los dos iba a venir, pero por fin lo encontramos. Este es un proyecto, como ustedes saben muy bien, control preventivo de identidad bien polémico. Se ha propuesto a través de una moción su aplicación a menores de edad. Nosotros estamos en la etapa de recibir audiencias públicas y es muy relevante para todos nosotros recibir la opinión de ustedes, que son más bien los actores del sistema judicial. Y yo les voy a ofrecer la palabra. No sé si partimos por don Andrés. Muy bien. Señor fiscal. La presentación que estamos tratando de instalarla. Ya. Entonces, probablemente podría partir Muy bien. el defensor. Sí. Porque usted tiene su propia presentación. A ver si vamos a pedirle a la secretaria que pueda ayudarle. Está listo. Logramos entonces. Solucionamos. Ya, entonces aprovechemos la ubicación que tienen y le voy a ofrecer la palabra en primer lugar al Ministerio Público, representado por el fiscal nacional, señor Jorge Abbott. Ahí ya aparece la presentación. Esta me imagino que va a quedar a disposición de la comisión. Sí. Ya. Muy bien, le ofrezco la palabra, estimado Jorge Abbott, por unos 15 a 20 minutos. Igual tiempo a la Defensoría para mantener igualdad de armas. Y bueno, y después vamos a abrir una ronda de preguntas con los diputados. Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, señor presidente, agradecerle a la comisión el invitarnos a dar nuestra opinión sobre este proyecto de ley, que si bien es cierto no tiene que ver con aspectos investigativos, no forma parte ya del proceso investigativo que está a cargo del Ministerio Público, sino que más bien se trata de una norma de carácter de orden público, ya orientada a finalidades distintas, digamos, que la investigación y la persecución penal propiamente tal. Nos parece, digamos, necesario hacer algunas reflexiones sobre el particular y yo quisiera, con su venia, señor presidente, ya que pudiera hacer los planteamientos nuestra gerente de la División de Estudios, sin perjuicio de, al finalizar su exposición, yo quisiera plantear un par de temas, ya que, si bien es cierto, no están directamente relacionados con el tema del control de identidad, sí creo apuntan hacia la línea donde pretende dirigirse este proyecto, y que es dar cuenta de cómo ha sido la evolución ya de la relación de los niños, niñas y adolescentes con el mundo delictual, con el tema delictivo, ¿ya? Y cómo se están presentando hoy día, cómo se está focalizando fundamentalmente el tema de los jóvenes en relación a la infracción penal, que es donde creemos deben centrarse ya los esfuerzos para poder influir en la conducta futura de los mismos. Pero con su venia, señor presidente, ya, doña Nelly nos podría ilustrar sobre el proyecto en sí mismo. ¿Sería doña María José Taladriz o doña Nelly Salvo? Bueno, le ofrezco la palabra a la gerente de la División de Estudio de la Fiscalía Nacional, señora Nelly Salvo. En la base del micrófono está el botón, al otro lado del computador. Buenas tardes, gracias presidente, buenas tardes diputados. La verdad es que solo vamos a hacer algunas presentaciones, son muy pocas láminas, son láminas meramente expositivas respecto de los ámbitos que cubriría el control. Lo que nos parece más relevante es justamente lo que ha señalado el fiscal nacional, que es aquellos aspectos donde quisiera el Ministerio Público poner énfasis, digamos, en términos un poco más generales que en el ámbito mismo del control preventivo, y por lo mismo no hacemos un análisis del mérito de la moción. Lo primero es que, de acuerdo a las disposiciones supletorias de la Ley 20.084, la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia, se aplica a los infractores de leyes, pero se excluye expresamente el artículo 12 sobre el control preventivo de identidad, y por lo tanto la modificación lo que hace es proponer hacer extensivo, pero en diferentes condiciones, este control preventivo a los adolescentes mayores de 16 años, pero menores de 18.
El objetivo, por tanto, deberíamos nosotros enmarcarlo de la misma forma que se hizo con el control preventivo de identidad de la agenda corta de la 20.931, enmarcarlo dentro del ámbito del orden y seguridad pública, un ámbito que, como dijo el fiscal nacional, no está dentro propiamente de aquello que, de las materias que se enmarcan dentro de lo propiamente investigativo y de persecución. Y por lo tanto, en este caso lo que hace esta moción es establecer el deber de informar debidamente la identidad. De lo contrario, se incurre en la falta del 496 número 5 del Código Penal. En cuanto a los tipos de control de identidad, existen, bueno, el del artículo 85, que es propiamente aquel en donde actúa el Ministerio Público y que tiene fines investigativos, y establece la necesidad de que exista un indicio de que se hubiera cometido o intentado cometer un crimen, simple falta o delito, y también procede en los casos en que las personas pudieran entregar informaciones útiles para la investigación del delito, o en aquellos casos en que se embose para evitar su identificación, y respecto también de a quien que tenga la policía, de quien la policía tenga algún antecedente que le permita inferir la existencia de una orden de detención pendiente. Por lo tanto, estos son todos los elementos que, a contar, digamos, del Código Procesal, pero además a partir de las sucesivas modificaciones que se incorporaron con la Agenda Corta del año 2007, se han ido incorporando, digamos, en el ámbito del control del artículo 85, que es propiamente investigativo, como señalaba. En estos casos, de no lograrse la identificación, como ustedes bien saben, del artículo 85, se procede al traslado a la unidad policial. También permite el registro de las vestimentas del equipaje del vehículo y tiene una duración máxima de 8 horas. El artículo 12 de la Ley 20.913 es un control que, como decíamos, está enmarcado dentro del ámbito del orden público, faculta sola y única exclusivamente para tomar la identidad de las personas, pero sí establece, digamos, en el transcurrir de la norma, establece la posibilidad, en caso de que la persona tuviera una orden de detención pendiente, proceder de acuerdo a las reglas generales en términos de poner, por lo tanto, la persona, digamos, a disposición de la justicia. Y no permite el traslado a la unidad policial ni permite el registro de vestimenta, equipaje o vehículo, y tiene una duración máxima de 1 hora. Esta solo se aplica a los mayores de 18 años. Y luego tenemos, en último término, el control de identidad en caso de violencia en los estadios, que, como ustedes bien saben, tiene un ámbito también muy similar al del artículo 12, guarda una cierta sintonía en términos de que también se establece en cuanto a ciertos espacios, digamos, determinados espacios en que se aplique ese control preventivo, no requiere indicio y, digamos, tiene ciertas facultades del artículo 85 cuando, digamos, ya se adentra uno, digamos, en el procedimiento que establece el artículo 85, y tiene requisitos temporales y geográficos en términos de que fija un parámetro, si bien no lo establece en el mismo artículo 21, sí lo establece en otro de los artículos de la misma ley, establece estos requisitos, digamos, de 1000 metros, y el mismo artículo 21 establece los requisitos temporales de 1 y 3 horas antes o después del... Ahora, a continuación, el fiscal nacional va, digamos, a relevar ciertos aspectos que nos parecen relevantes más desde una lógica general, de visión general del ámbito de la responsabilidad penal adolescente. Sí, gracias. Señor fiscal, le ofrezco la palabra. Señor presidente, bueno, por su intermedio lo que queríamos comentar son las cifras en lo que dice relación con la vinculación de los adolescentes con el mundo del delito. ¿Ya? Si uno mira el cuadro que acompañamos ahí, que la línea de abajo acá corresponde a los menores entre 14 y 15 años, y la de arriba ya son menores entre 16 y 17 años, y los números dicen relación con el ingreso, ¿no es cierto?, de adolescentes o niños, niñas y adolescentes al sistema penal desde el año 1 al año 9, es decir, como ha sido en los últimos 9 años la proyección del ingreso, y ha ido sistemáticamente a la baja. En el primer caso, es decir, los muchachos entre 16 y 17 años, muchachos y muchachas, también hay muchachos, ya, ha bajado de 40.096, ¿no es cierto?, ingresos a 28.000,
y en el caso de los menores de 14 y 15 años de 22.000 a 12.747. Es decir, aquí pareciera, digamos, que no tenemos un gran problema en términos de el número de menores que cometen e ingresan al sistema. Pero si nosotros vamos a la lámina ya siguiente, nos damos cuenta ya que lo que ha aumentado ha sido la frecuencia con la cual los pocos, ¿no es cierto?, ya, muchachos que ingresan al sistema penal cometen los delitos. Y hemos pasado desde el año 2011, ¿no es cierto?, donde teníamos una tasa de 1,28 ya causas por menor a 1,49, lo cual hay un incremento bastante significativo, pero respecto de un número relativamente acotado de menores. Y uno podría concluir que lo natural sería focalizar en ese número de menores ya las políticas públicas con el objeto de poder ya evitar la reincidencia de esos menores. De algún modo, ¿no es cierto?, el proyecto que hoy día nos trae hasta acá, claro, trae aparejado probablemente en este ámbito alguna ventaja que es el poder ejecutar o el poder en definitiva materializar las órdenes de detención ya respecto de los menores ya de 16 años, 18 años, ya que se encuentran vigentes y que hoy por hoy ya no es posible detectar en un control de identidad porque hoy día no puede ser objeto de control de identidad. En consecuencia, ahí podría haber, ¿no es cierto?, ya algún tipo de beneficio sobre el particular. Pero sobre ese punto también nos parece importantísimo dar cuenta de que hay un alarmante incremento de las órdenes de detención de los menores, ¿ya? Que han subido desde el año 2008 ya, de 4.556 al año pasado a 8.412 y el año pasado 7.592, llegando a su pico en el año 2015, 8.412. Y la mayor cantidad de estas órdenes de detención dicen relación con menores que no se presentan a la audiencia, ¿no es cierto?, de juicio en su contra. Y en consecuencia ahí tenemos un problema, y tenemos un problema serio de menores que son objeto de órdenes de detención solo por el hecho, ¿verdad?, de no presentarse a los actos del procedimiento y es necesario despachar órdenes de detención en su contra. Y aquí vemos ya que debería buscarse fórmulas para tratar de evitar que esto ocurra. Ahora, entendemos, ¿no es cierto?, que esto ocurre porque tienden los menores a no presentarse en la audiencia de modo tal de ir postergando las mismas, ya de forma tal de ir desincentivando la persecución ya penal. ¿Ya? Y esto es una constante ya que de algún modo se ha ido presentando ya en términos permanentes dentro del sistema y nos resulta ampliamente preocupante y pensamos que todas las instituciones del Estado tenemos algo que hacer sobre el particular, ¿ya? Especialmente cuando estamos tratando de evitar ya que menores sean objeto de medidas cautelares como, ¿no es cierto?, la detención, ¿ya? Y particularmente producto de controles de identidad. Yo diría que para nosotros las preocupaciones centrales van fundamentalmente en esa línea. La cantidad de órdenes de detención que se despachan por la no comparecencia de los menores a la audiencia, producto de esta estrategia de dilatar, digamos, el reproche penal y muchas veces hasta, digamos, que es ilusorio el mismo, atendido, digamos, la distancia que hay entre el hecho y el juicio finalmente. Y por otro lado, el focalizar realmente el tema en los pocos menores que están vinculados con el mundo del delito. Eso es lo que queríamos plantear, señor presidente, a la comisión por su intermedio, y que nos parece un tema que debería tenerse en cuenta al momento de tratar el tema al que se nos ha convocado. Muchas gracias. Don Jorge, había una lámina pendiente sobre la cantidad de órdenes de detención, ¿no? Doña Nelly Salvo, es que el dato es muy interesante, por eso yo no sé si lo tienen a la vista. Podemos
¿Sí lo pueden exhibir? No está no está en la presentación, pero está en papel, lo podemos hacer llegar. Ah, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, don Jorge Abbott. Le ofrezco a continuación la palabra al defensor nacional, don Andrés Manque. Ah, sí, vamos a tener que hacer la gestión de traslado y reemplazo de la zona de computación. Aquí tienen que compartir el asiento, no como los tribunales que están en lugares distintos. Ya, aquí estamos, parece ya listos para proceder a la exposición. En la base del micrófono está el botón que lo enciende. Muy bien. Gracias, presidente, por su intermedio. Muchas gracias a la comisión por esta invitación. Vamos a dar nuestra opinión respecto de este proyecto bajo el prisma de 4 elementos centrales que dicen relación con los fundamentos del proyecto, de la moción parlamentaria, la realidad de la delincuencia juvenil en Chile, una mirada del sistema penal de adolescentes desde el punto de vista del estándar de derechos humanos y una análisis o posición respecto de la necesidad de avanzar en un control preventivo para adolescentes. Respecto a los fundamentos del proyecto, ustedes lo conocen, es precisamente a un año de entrada en vigencia de la Ley 20.931, ampliar su aplicación respecto al control preventivo de identidad a los menores de edad entre 16 y 18 años, o sea, digamos, de 16 y 17. La iniciativa se justificaría por un supuesto éxito en la aplicación de esta facultad en los adultos, también por una supuesta alza de la delincuencia juvenil, y que los menores hoy son personas que participan crecientemente en esta vida delictual y por lo tanto si pueden ser enjuiciados también debiesen ser controlados. Los aspectos paliativos desde el punto de vista nuestro claramente es que se reduce el tiempo que puede durar este procedimiento de 1 hora a media hora y que no se exigiría la exhibición de documentos, bastaría con la sola identificación verbal para que ésta sea cotejada por los medios tecnológicos. Se busca de esta manera modificar una decisión tomada por este mismo Congreso hace poco más de un año, en que se excluyó a los menores por un fundamento que ahí se discutió bastante, en observaciones que presentamos nosotros también directamente, además de la Corte Suprema, UNICEF y el propio Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de Reunión Pacífica y Asociación. El segundo punto es tener una mirada de la realidad nacional desde el punto de vista de la delincuencia juvenil, coincidente con las cifras que ha presentado el fiscal, pero yo creo que con unos gráficos un poco más bonitos que los que presentó el fiscal. Efectivamente, desde el 2012, con un pic el 2011, los últimos 5 años ha tenido una tendencia a la baja en la participación de los jóvenes en los ilícitos. Estas son las cifras de la Defensoría y sí nos parece relevante porque ustedes saben que nosotros solamente actuamos respecto de quienes no posean un abogado de confianza, pero tratándose de los adolescentes en nuestro país, las cifras de jóvenes que nosotros atendemos corresponden al 98% del sistema, así que son bastante coherentes y digamos, permiten fijar tendencias porque es prácticamente el 100% de la participación de los jóvenes. Lo digo porque ha bajado desde el 2012 en adelante en un 25% la participación, lo que no significa que no sea grave, o sea, que sea un 1%, un 2%, pero siempre los antecedentes de contexto favorecen el diagnóstico adecuado en esta materia. Y en el segundo gráfico muestra que si bien no son, digamos, tendencias tan determinantes, sí pasamos de una incidencia en todos los ilícitos que se investigan en nuestro país del 10,5 que tenían los jóvenes por allá por el año 2008 al 8,1 que tienen hoy día en su participación. En consecuencia, no estamos en un
desborde de la participación de los jóvenes en los ilícitos de nuestro país. Esta cifra nosotros la tenemos por imputado. Efectivamente, si nosotros la presentamos por delito, tal cual lo presentaba el Ministerio Público, hay hoy día jóvenes que cometen más delitos que antes proporcionalmente, pero en cifras que van de 1,31 a 1,41. La tendencia a la baja sería en los últimos 5 años de la misma forma, pero quizás un poco más atenuada, pero estaríamos hablando de una misma tendencia a la baja. Otra realidad importante que nos parece destacar, señor presidente, es la disminución de las órdenes de detención desde la mirada del año 2016, 2015-2016 y lo que llevamos del 2017. Que es coincidente también con lo que presentaba el fiscal nacional y el equipo del Ministerio Público en los últimos años. Efectivamente, desde el 2008 hasta el 2015 hubo un aumento. En mayo del 2016, la Defensoría representó a 1.231 adolescentes con órdenes pendientes. Hasta mayo del 2017, representó a 875 adolescentes con órdenes pendientes. Y eso, naturalmente, estamos hablando sin el control preventivo de identidad que está en análisis de su aplicación en esta moción parlamentaria. Estos son antecedentes que también son importantes porque son cifras bastante acotadas, presidente, y que se refieren precisamente a las órdenes de detención respecto a adolescentes, porque cuando hablamos del cúmulo de órdenes de detención, seguro, no porque se me ocurra a mí, sino que porque así está establecido en las órdenes que despachan los tribunales, están muchas veces precisamente citaciones a víctimas, a testigos o a otros comparecientes precisamente por incomparecencia y otras que dicen relación con órdenes de detención por pensiones por no pago de pensiones de alimentos, etcétera. Aquí estamos hablando de personas que han sido convocadas y atendidas dentro de este 98% de adolescentes que nosotros atendimos dentro del mismo sistema. Desde el punto de vista de tener una mirada de esta temática a la luz de los estándares en materia de derechos humanos, sí señalar que esto estuvo en el debate de la discusión de la agenda corta y a propósito del control preventivo de identidad para adultos y por qué no se aplicó a los jóvenes, es que dentro de los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país y por lo tanto se ha comprometido a cumplir, es que precisamente niños, niñas y adolescentes no pueden recibir el mismo trato que los adultos. Eso es un elemento central de lo que estamos hablando y por eso existe la ley de responsabilidad penal adolescente. Por eso ustedes estaban a punto de aprobarse también en este Congreso el tema de las entrevistas videograbadas respecto de víctimas y testigos respecto de ciertos delitos y la protección de testigos menores de edad, entre otros elementos. También dentro de los elementos normativos que así lo establecen, no solo está la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sino que se aparta en especial de la Convención de los Derechos del Niño. La misma Convención y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente también establecen que las normas y el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, no solo de carácter judicial o jurídico, sino que también de orden administrativo en todos sus procedimientos, sanciones, medidas o actuaciones, tienen que tener una especial consideración a el interés superior del niño, dice la Convención, al interés superior del adolescente, dice la Ley de Responsabilidad Penal, y por lo tanto la aprobación de una norma que facilita la conculcación de derechos sin un fundamento específico es contraria a este principio y por lo tanto estaría en contradicción con estos estándares. Afecta la libertad de desplazamiento, esta mirada excepcional y particular obviamente que tiene que ser aplicada las normas respecto de los niños, niñas y adolescentes en forma excepcional y naturalmente un control policial puede conllevar una privación de libertad a menores de edad que debe permitirse únicamente en casos calificados, como por ejemplo la flagrancia, que en nuestro ordenamiento jurídico claramente no requiere modificación alguna porque eso está completamente permitido. El último punto, presidente, con esto vamos cerrando, es tener una mirada desde el punto de vista de la Defensoría Penal respecto a la necesidad de avanzar en esta materia y de acuerdo al informe de Carabineros, usted nos decía que hay una serie de informes que ya se han ido entregando. Este es el último informe, el que se tuvo con posterioridad, desde el 31 de julio del 2017, con posterioridad a la presentación de esta moción, que responde a una solicitud por transparencia de
del quien fue mencionado también el abogado Mauricio Duche, y que demuestra en el periodo 2016-2017, en periodo de un año de funcionamiento del el nuevo control preventivo de identidad, establece que respecto del control preventivo se han desarrollado 1.105.560 procedimientos, logrando, y desde el punto de vista de una eficacia que no es la única mirada, pero respecto de las órdenes de detención y la detección de órdenes de detención y por lo tanto la respectiva detención de adolescentes en esta materia, lográndose en ese universo 28.441 identificación de personas que tenían órdenes de detención. Eso es un 2,57% del universo de procedimientos realizados. El mismo informe nos entrega que de 333.079 controles de acuerdo al modificado artículo 85 también del Código Procesal Penal, las órdenes de detención detectadas son de 16.582 y por lo tanto un 5% del universo registrado como procedimientos de acuerdo al artículo 85. También aparecen los controles realizados a propósito del control de ley de violencia en los estados y naturalmente la cifra ahí se escapa precisamente porque puede no tener ese único y preciso objetivo. De 48.565 controles realizados, solamente se identificaron 243 adolescentes con órdenes de detención, que corresponde al 0,5% de ese respectivo universo. Pero si comparamos el control preventivo versus el control del artículo 85 realizado por Carabineros en la misma instancia legislativa que hoy día nos encontramos, o sea, con ambas herramientas, la diferencia es casi de un 100% desde el punto de vista de la eficacia de la búsqueda de personas que están con órdenes de detención. Se ha establecido o se ha mirado también que como factor positivo se ha registrado que existirían solo 12 reclamos en el actuar de Carabineros. Bueno, yo creo que todos estamos contestes que desde el ámbito público, también el privado, pero desde el ámbito público los controles tienen que estar centrados en elementos externos y cruzados. Cuando el reclamo se realiza ante la misma autoridad reclamada, sí que exista un procedimiento estandarizado y con las dificultades que también estudios han revelado del acceso a la página web de Carabineros, naturalmente no es una cifra que podamos sostener como un antecedente muy duro o empíricamente, digamos, sostenible. Sí nos preocupa que datos preliminares de nuestras atenciones a adolescentes durante el periodo de vigencia de este nuevo procedimiento, en algunas zonas, particularmente la zona sur de Santiago, hay un aumento sostenido del delito de amenazas a carabineros en casi un 27%, en su mayoría situaciones que han producido precisamente por la discusión que hacen los jóvenes en la vía pública con los funcionarios policiales a propósito de ser controlados bajo esta herramienta. También en esta mirada respecto a la necesidad, si las personas menores de 18 años no están obligados a aportar cédula de identidad, efectivamente la identificación será verbal y esta será cotejada por medios tecnológicos, pero sabemos que la verificación por huella dactilar no garantiza la rapidez que todos quisiéramos y naturalmente hay problemas de cobertura en las zonas más apartadas de nuestro territorio. Hemos señalado antes y ahora también lo ratificamos, se ponen en juego garantías validadas por los tratados internacionales de derechos humanos y aplicando un control que aún resulta difícil de evaluar, por mucho que llevemos un año. O sea, en un análisis de un año en realidad es difícil fijar tendencias, más allá de que hoy día los resultados no son alentadores, pero aún así, si lo fueran, es un periodo muy breve como para intentar modificar una norma que ha sido aprobada recién hace un año por este mismo Congreso. Finalmente, respecto del control preventivo, no afecta solo a los adolescentes que nosotros defendemos y que tenemos en nuestro sistema informático, sino que a todos los jóvenes del país, atendida la forma como este se lleva sin indicios, sin fundamento y sin mayores controles en el ejercicio territorial. Pensar finalmente, ahora sí, en que un joven pueda ser juzgado y puede también ser controlado como consecuencia, es una reflexión bastante errada, porque para ser juzgado se requieren indicios y evidencias de las cuales el joven se puede defender dentro de un modelo, que es el sistema de justicia que ha suscrito nuestro país, de un modelo centrado en las garantías como es el modelo acusatorio. El juicio en sí mismo es un manto de garantías precisamente para legitimar la persecución penal y los procedimientos policiales. El control preventivo evidentemente se sustituye o se sienta en base a la intuición policial sin defensa, sin garantía, sin control jurisdiccional y ante eso los jóvenes claramente no pueden defenderse. Eso es, presidente. Muchas gracias.
Le agradezco su presentación, don Andrés Manque, y le solicito que pueda ser colocada a disposición de la Secretaría para agregarlo en la ficha, digamos, de tramitación de este proyecto. Perdón, por supuesto, y va a quedar y lo vamos a enviar formalmente junto con la minuta que responde a esta presentación en Power. Muchas gracias. Muy bien, le ofrezco la palabra a los señores diputados. En primer lugar, don Juan Antonio Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un comentario y una pregunta. Primero, el comentario. Cuando se hace referencia al número por parte de la Fiscalía, perdón, por parte de la Defensoría, al número de órdenes o personas con órdenes de detención pendiente y se le compara entre el control preventivo de identidad y aquellos que están, aquellas personas que fueron o que tenían órdenes de detención pendiente por el artículo 85, es bastante evidente que proporcionalmente van a ser más por el 85 porque tenía otra lógica. El 85 era personas que tenían que cumplir indicios claros, era otro el sentido, por lo tanto yo ahí difiero de la opinión de la Defensoría. Creo que el sentido del control preventivo de identidad era otro, no es solo ponernos a buscar órdenes de detención pendientes, es parte, pero no es lo único, sino que también es poder tener un tema disuasivo y que Carabineros tenga una herramienta para controlar a las personas. Por algo, eso permitió un aumento de más de 12.000 personas que que se le hizo un control preventivo con órdenes de detención pendiente. Y también señalar que uno siempre podrá mejorar el sistema de reclamo que se hace a través de Carabineros, pero por el hecho de decir que la página web es mala y que se hace ante la misma autoridad borrar lo que se nos dijo, que aquí sí iba a prestar para abuso cuando hay una denuncia cada 100.000 órdenes de detención pendiente, creo que también compleja, porque si uno no se basa en los datos que al final las instituciones nos dan, Carabineros, la Defensoría, la Fiscalía, si uno parte de la base de desacreditarlo porque cree que está mal planteada la forma, claro, no vamos a tener nunca un dato objetivo. Y aquí el dato es que tenemos 12 reclamos hechos ante Carabineros. Y la pregunta que tengo es la siguiente: cuando la Fiscalía nos mostraba los dos datos que me parecieron a mí más relevantes, uno que efectivamente ha disminuido el número de jóvenes, podremos ver, no son los números exactos, pero hay una tendencia al menos entre los que presentó la Fiscalía y la Defensoría, pero que han aumentado quizá en peligrosidad, porque vemos que son menos, pero con más órdenes de detención pendientes. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a saber dónde están esos jóvenes si es que no podemos controlarlos? Porque en el fondo se nos dice que hemos venido bajando desde, no sé, 55.000 desde hace 5 años atrás o 4 años atrás a 40.000 hoy día, a 42.000 hoy día, pero que ha aumentado el porcentaje de órdenes de detención pendiente por cada uno de esos menores de edad. Entonces, la sensación que se empieza a instalar es que efectivamente puede que sean menos, eso es un dato que ustedes nos dan y yo no tengo por qué no creerlo. Son menos, pero son de mayor peligrosidad. La pregunta es cómo los vamos a detectar, cómo vamos a saber dónde están, si evidentemente, y tal como nos señalaron, parte de la estrategia quizás judicial de estos menores es no asistir a los controles de detención o a las citaciones que tienen para poder seguir delinquiendo. Entonces, si es que no hacemos nada, probablemente estos menores de edad van a seguir, este aumento en la peligrosidad va a seguir creciendo. Entonces, si es que ustedes dicen, bueno, este no es el camino, la pregunta es ¿cuál? Muchas gracias. Muy bien. Diputado Daniel Farcas. Muchas gracias, presidente. Un poco en la misma línea, saludar a nuestros invitados, agradecerles por sus exposiciones, yo creo que son muy importantes. Un poco en la misma línea de lo que el diputado Coloma esbozaba en su intervención, relacionado, presidente, por su intermedio, a que tengo una duda específica y también me gustaría la opinión tanto de la Defensoría como de la Fiscalía. En algún momento en esta misma comisión tengo la impresión de que varios fiscales, recuerdo por ejemplo Andrés Montes, nos hablaron acerca del cumplimiento de las penas de los adolescentes. Y en ese ámbito me gustaría tener una información acabada, porque no la tengo, presidente, por eso la pido, acerca de que efectivamente si tenemos un dato del cumplimiento de esas penas, hablo de penas alternativas u otras, en donde existe por lo menos la impresión de que tenemos también un elemento importante de que no se están cumpliendo. Y lo digo esto, presidente, porque diversos estudios demuestran
que en la medida que no se cumplen esas penas, probablemente el gran perjudicado termina siendo el mismo adolescente, porque por un lado la sociedad no tiene la sensación o la convicción de la justicia, pero por otro también se instala una cierta impunidad, y eso es lo que creo que debemos rechazar y tratar de terminar en nuestra sociedad. Yendo a lo específico, tengo dos preguntas, tanto para la Fiscalía como para la Defensoría. La primera es que yo comparto con el diputado Coloma que ha sido extremadamente positivo el hecho de tener un control preventivo de identidad, y creo que si tecnológicamente somos capaces de hacerlo, hay dos ámbitos en los cuales creo que esto sería importante, pero obviamente es muy importante la opinión de nuestros invitados. Lo primero es en relación a aquellos jóvenes que deciden irse de su casa. Nosotros hemos tenido en nuestros distritos, lo tiene el diputado Soto, el diputado Coloma, el diputado Cerón y todos los que componemos, la desesperación que viven las familias cuando esos jóvenes se van o deciden irse y no tenemos instrumentos para buscarlas o buscarlos. Y tengo la idea, o por lo menos la noción, de que este podría ser un buen instrumento, porque me parece que quedamos un poco a la deriva cuando eso ocurre y no tenemos esa posibilidad. Y lo segundo es que los datos que muestra la Fiscalía son probablemente muy certeros, en el sentido que tenemos menos jóvenes delinquiendo a partir a lo mejor de las denuncias que se hacen, eso por supuesto no lo sabemos, pero de las que se hacen, pero sí con una mayor cantidad de reincidencia. Por lo tanto, podría ser este instrumento, quizás afinado tecnológicamente y en algo que lo hemos discutido en esta comisión, si es que efectivamente, tal como Carabineros lo dijo en su momento, es posible hacerlo tecnológicamente, incluso con métodos que involucren la huella dactilar u otros, que esto pudiese funcionar. Así es que son las dos preocupaciones que tengo, presidente. Muchas gracias. Bueno, presidente, la verdad es que yo, tal como en el otro proyecto, estoy totalmente en desacuerdo con este, más todavía, porque evidentemente que uno lo que ve por los estudios que se están mostrando ha bajado de partida la violencia de parte de los menores y por lo tanto, más bien dicho, los ingresos de los adolescentes al sistema, eso ha bajado. Y lo que ha ocurrido, diríamos, que personas que han delinquido son los que han vuelto, diríamos, y han continuado, diríamos, delinquiendo como tal. Lo que demuestra en el fondo que, en mi opinión, lo que falta aquí todo el tema de rehabilitación y de estructurar bien el sistema para que aquellos jóvenes que delinquen no vuelvan a repetir esos actos punibles. Y yo creo que lo que se está tratando de hacer acá, este proyecto, es absolutamente en contra de esa línea, porque aquí lo que podemos causar con esto es una rebeldía, diríamos, y al contrario, quizás empujar, diríamos, a actos rebeldes de parte de los jóvenes que se ven como afectados en sus derechos, en su libertad. Entonces yo creo que aquí el tema se está enfocando mal. Si tenemos, diríamos, una tasa menor de adolescentes que han ingresado al sistema y que los que han ingresado al sistema son los que continúan en este circuito, es porque falla la rehabilitación y ese es el remedio y no lo otro que significa una intromisión y una afectación clara a los derechos que tienen las personas y máximo los adolescentes. Yo creo que eso más bien va a causar una rebeldía que una tranquilidad en los jóvenes mismos. ¿Eso? Muy bien, yo también voy a dar mi opinión. Yo creo que respecto de la evaluación del control de identidad preventivo, yo creo que es fundamental ponernos de acuerdo cuál va a ser el índice o el elemento de verificación de sus resultados, porque cada uno opina según su percepción. Unos creen que ha sido muy positivo, otros que es negativo. Hay varias evidencias, hay varias estadísticas de todo tipo. De partida, digamos, el comportamiento de las órdenes de detención pendiente, que ese era el fundamento último que justificó el control de identidad preventivo. Se habló, y tú lo saben muy bien los colegas, a partir de un informe de la Corte Suprema, de que existían 66.000 órdenes de detención pendientes. Y el fundamento más preciso y concreto que tuvo el control de identidad era poder detectar esas 66.000 personas y por supuesto, ingresarlas al sistema penitenciario. Yo creo que hay que hacer un trabajo ahí para poder despejar finalmente en qué lugar estamos, ver si efectivamente qué ha ocurrido. Se ha dicho que durante el último año, con los distintos controles, se
logró detener a más de 61.000 personas. Habrá que ver de qué estamos hablando, porque si efectivamente habían 66.000 y se han detenido 61.000, quedarían solamente 5.000 personas libres teniendo que estar encarceladas. Y por otra parte, los datos que tenemos de los ingresos en recintos penitenciarios nos indican que la cosa está estable. Es decir, que no ha ingresado casi nadie adicional, no ha habido ningún aumento de la población carcelaria explosivo en el último año. Consecuencia, creo que tenemos una dificultad ahí importante para poder ponernos de acuerdo respecto a la evaluación de la herramienta control de identidad preventivo. Pero llevado al punto de lo que se refiere a su aplicación a menores de edad, creo que es importante determinar, al igual como lo era en el instrumento cuando se vio hace 2 años atrás, la cantidad de jóvenes que están con órdenes de detención pendientes. Y ese es un dato que podría tener, digamos, relevancia para la aplicación. Yo pedí al registro civil que me enviara los datos sobre prófugos de la justicia. Ustedes saben que existe un registro nacional de prófugos, a partir de una ley que se aprobó hace unos 3 o 4 años atrás, donde se envían todas las órdenes de detención pendientes que genera el sistema, y me dicen, está a disposición lo voy a poner a disposición directamente acá, pero dice que hay a este momento 1.422 jóvenes con órdenes de detención pendientes. 1.422. Ese sería el universo, por así decirlo, a focalizar, como decía el fiscal nacional, cuando se refiere a buscar cumplir órdenes pendientes. La pregunta que debemos hacernos es si debemos someter al cerca de 1 millón de jóvenes que no tienen órdenes de detención pendientes y que transitan libremente gozando de la libertad que todos tenemos, a restricciones como las que plantea esta herramienta, bajo el argumento de que hay 1.422 con prófugos de la justicia. Ese es un tema de valoración, sin duda, digamos, que tenemos que hacer. Desde mi punto de vista, la restricción de las libertades tiene que tener un fundamento muy preciso, no una percepción, sino que un fundamento preciso y además de cierto volumen, de cierta envergadura. Cuestión que yo no lo veo acá. Pero bueno, eso es parte del debate que tenemos que hacer en esta etapa. Y en ese sentido yo quería preguntarle a nuestro invitado qué le parece esa cifra de 1.422 personas inscritas en el Registro Nacional de Prófugos en relación a la justificación de este proyecto de ley. Y en segundo lugar, dado que ambos han estado de acuerdo de que hay un problema de todas maneras con menores que tienen varias órdenes de detención, menos cantidad de menores pero con varias órdenes de detención, si sugieren alguna alternativa de política pública, ya no legislativa, podrá ser administrativa o policial, que sea capaz de enfrentar el problema, porque el problema igual existe. Yo creo que esta no es la herramienta idónea para hacerlo. Un control preventivo general para todos los jóvenes puede traer más dificultades que beneficios. Pero sin duda tiene que haber alguna alternativa administrativa, policial, de coordinación policial o con instituciones que operan en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes, que nos permita focalizar esfuerzos y conseguir resultados y no exponer a la población a estos menores que probablemente se han ido haciendo reincidentes en los delitos por los cuales se les persigue. Básicamente a ambos, si hay sugerencias respecto a políticas públicas, de focalización en ese sentido. Les voy a ofrecer la palabra en el orden que intervinieron. En primer lugar a don Jorge Abbott, fiscal nacional. Señor presidente, bueno, primero hacerme un poco cargo de lo que plantea el diputado Salfalca. Yo creo que efectivamente esta puede ser una herramienta que pudiera ser eventualmente útil para los casos de las presuntas desgracias, que efectivamente hay un número importante de menores en la situación que usted plantea, y eventualmente podría ser esta una herramienta que pudiera tener algún efecto ya en esa materia. Pero ahora, claro, someter lo que dice el presidente a una cantidad muy grande de menores a un control en busca de personas que están eventualmente desaparecidas. No sé, ahí hay un tema que es difícil de poder ponderar, digamos, ¿ya? Ahora, el Ministerio Público, desgraciadamente, no tiene el control del cumplimiento de las penas. Lo que sí podemos hacer llegar nosotros son las penas dictadas, digamos, ya por el sistema a menores, a niños, niñas y adolescentes.
pero sí hacer presente algo que nos preocupa como institución, y es lo que han planteado los fiscales que probablemente han venido con anterioridad acá y que nos plantean frecuentemente los fiscales, y que es la sensación, ¿no es cierto?, ya de impunidad, ya que tienen los propios menores. ¿Ya? El sistema, ¿ya? De algún modo está el sistema de responsabilidad penal adolescente, finalmente lleva aparejada una cierta sensación de impunidad respecto de hechos graves, ¿no es cierto? ¿Ya? Producto de la condena, de la revisión de las condenas a poco andar, ¿ya? Y en definitiva las sanciones tienden a cumplirse en términos muy parciales, lo cual conlleva que, aparejado además que no hay un buen sistema de rehabilitación, de reinserción, y tenemos ya recintos ya donde en definitiva no hay elementos para poder intervenir ya en los jóvenes. Claro, nos lleva a que exista esta sensación de impunidad, y muchas veces los jóvenes ya pasan por el sistema con un costo mínimo, lo cual importa ya que sigan escalando en el sistema. Y yo creo que el sistema también les genera esa misma sensación. Esto mismo que les indico ya de la no asistencia, por ejemplo, ya a las audiencias a las cuales están citados. Y en definitiva eso conlleva ya posteriormente la necesidad de llevarlos detenidos a esas audiencias, lo cual supone una afectación a su derecho a transitar libremente, y una afectación a sus derechos fundamentales, que naturalmente no podría avalar ninguna institución del Estado. Entonces, nos preocupa esa sensación ya de impunidad que hay hoy día, digamos, ¿no es cierto?, dentro de los jóvenes, y que de algún modo, ¿no es cierto?, claro, se concentra en este pequeño número que va generando delitos cada vez más violentos, y este porcentaje de menores que van incrementando el número de delitos que comete va en aumento en la medida que no seamos capaces, ¿no es cierto?, de intervenir adecuadamente. Yo creo ya que en términos generales no tenemos un problema con toda la población que en algún minuto tiene un contacto con el sistema, ya, pero sí tenemos, les reitero, con un grupo determinado de jóvenes respecto de los cuales ya debería haber políticas del Estado transversales, ¿ya?, para evitar que en definitiva se vuelva a producir la situación de tener vinculados a jóvenes con infracciones de carácter penal. Y un ejemplo, a mi juicio, importante, que uno podría a lo mejor trasladar hacia los menores, son los tribunales de tratamiento de drogas, donde se privilegia el interés, ¿no es cierto?, fundamentalmente del imputado por sobre los intereses particulares, ¿no es cierto?, de las instituciones, ya los intereses mismos, por ejemplo, del Ministerio Público, de llevar condenas rápidas, de terminar en función de un interés superior que tiene que ver con ya el interés superior de que alguien, en definitiva, pueda salir de ya, su vinculación con el delito producto, en este caso, de su adicción ya o el consumo problemático, ¿no es cierto?, de drogas o de alcohol. Yo creo que en materia de menores no tenemos esa misma responsabilidad, ni tenemos tampoco esa misma visión, sino que más bien tenemos una visión más bien facilista ya respecto de la manera en que se relaciona ya el menor con el mundo ya del reproche penal, y eso creo que es una muy mala señal. Y aquí está en juego los derechos superiores del niño, ya que yo creo que están por sobre, ¿no es cierto?, los intereses que podemos tener los intervinientes dentro del sistema. Y deberíamos comprometernos, ya probablemente todos, ya, en definitiva tener posibilidad de hacer un seguimiento, ya buscar la solución más adecuada, ya, para el conflicto penal respecto del menor. Ya, y nosotros como Ministerio Público hemos puesto en nuestra definición como misión, en nuestro plan estratégico, de buscar la mejor solución al conflicto penal, y en el caso de los menores es, ¿no es cierto?, instar por ella.
ya en definitiva cuál es la mejor solución en particular respecto de ese menor y no cómo obtengo yo una ventaja, ¿no es cierto?, ya de carácter ya procesal, porque aplazo y aplazo y aplazo y aplazo y aplazo y aplazo el juicio, porque yo sé que el carabinero, ya que fue testigo, ya no va a estar ahí, va a estar destinado a Punta Arenas, no tiene ninguna posibilidad de ir a juicio. ¿Ya? Que es una estrategia normal que uno ve, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en definitiva se generan señales que creo son bastante equívocas hacia los menores. Yo creo que aquí hay una responsabilidad que debemos asumir todos. Respecto de las órdenes de detención pendientes producto del registro civil, yo la verdad desconozco exactamente qué es lo que registra, ¿no? Si son órdenes de detención pendientes respecto de sentencias condenatorias, que yo entiendo que debería ser esa, ¿ya? El caso, ¿ya? Y no órdenes de detención, como bien decía el defensor, que hay muchas órdenes de detención que tienen que ver con el pago, ¿no es cierto?, ya de pensiones alimenticias, u otras tantas, digamos, ¿no es cierto?, que no tienen ninguna significación desde el punto de vista, digamos, del sistema procesal penal. Así que respecto a ese número no tengo, y sí me puedo comprometer a hacerle llegar a ustedes ya las penas, digamos, dictadas en materia de responsabilidad penal adolescente, no sé, en los últimos 5 años, para que ustedes tengan ya información de cómo eso ha ido evolucionando. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Jorge Abbott. Le ofrezco la palabra a don Andrés Manque, Defensoría Nacional. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto del análisis de la medida del control del artículo 85, del artículo 12, en el prisma de lo que se conversó, de la eficacia para detectar personas con órdenes de detención, por eso se hace el análisis para no agotar, porque también seguimos la discusión de la sesión anterior, o de las sesiones anteriores, en que uno ve cuál es la eficacia respecto de ese rubro en los procedimientos policiales del artículo 85 y del artículo 12. Es una mirada de eficacia. Bueno, si esa no es la comparación, es compararlo antes de la vigencia del artículo 12 y la modificación del 85. El número de controles bajo la antigua normativa y el número proporcionalmente de personas que eran detectadas con orden de detención también gana antes de la, digamos, hay mejores antecedentes de acuerdo a lo que veían en las cifras de carabineros, que a veces son, como decía el presidente, difíciles de conseguir, las que proporcionaba el ámbito académico que estuvo presente en la sesión anterior, también desde los dos rubros, pueden ser no los más destacados a la luz de cómo focalizamos un buen trabajo con los jóvenes que están participando en los ilícitos, pero en número de procedimientos y en órdenes de detección identificadas. En ambas, si uno lo compara, nueva ley, uno con otro, ley antigua, solo control del 85 versus la identificación de personas con orden de detención, es más eficaz, solo desde ese prisma, es la no aplicación de la regla del artículo 12, sin olvidar que el artículo 85 no es solo investigativo, o sea, tiene 2 de 4 supuestos que son preventivos también y que por lo tanto son herramientas desde el punto de vista de la focalización del trabajo policial mucho más enriquecedoras precisamente para buscar un trabajo más eficaz. Sin hablar de la eficiencia, porque si tenemos a miles de carabineros haciendo millones de procedimientos sin indicio, sin antecedentes, sin control, sin fundamento, y no producen el objetivo que se estaba buscando primordialmente. Insisto, no es el único de detectar personas con orden de detención, también estamos mal utilizando los recursos del trabajo policial. Respecto a la mayor peligrosidad, eso de verdad, en las cifras de los últimos años, está empíricamente descomprobado, no sé si la palabra está correcta. No solo ha bajado, por eso decía el número de RUTs, de imputados que han participado en ilícitos en los últimos 5 años, sino que si uno lo lleva por delito, también ha bajado. Disminuye el descenso, pero también ha bajado. Y si uno analiza, y aquí me quiero referir a alguna información de prensa que ha salido de estudios de paz ciudadana, de los delitos de homicidio y de los delitos de connotación sexual, a la luz de, insisto, nosotros atendemos al 98% de los jóvenes que están incorporados y judicializados en el sistema procesal penal de nuestro país. Las cifras se mantienen proporcionalmente
igual que los adultos, y respecto de su propio universo, igual que los propios adolescentes en años anteriores. Hay que tener cuidado con las cifras, porque estamos hablando, de acuerdo a los datos también del Ministerio Público, que proporcionalmente a las que son 1.800.000 denuncias que ingresan aprox, el 3,2% son de personas menores de edad. Ambos delitos, homicidio y delito sexual, en conjunto, ambos universos, son del 2%. Entonces estamos hablando del 0,06% de los ilícitos en que estadísticamente no puedo sacar tendencia. No sé por qué Paz Ciudadana hizo ese análisis, porque puedo pasar de aumentos del 11% a disminuciones del 25% en universos de 0,06 de un mes a otro. Dicho eso, respecto de efectivamente en la etapa de ejecución, lo que preguntaba el diputado Farcas, son antecedentes que debiésemos obtener más bien del Poder Judicial y del Sename. Nosotros tenemos órdenes de detención que llegan en etapa de ejecución, a propósito de la especial preocupación que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente otorga a esta etapa versus los adultos en contraposición de los jóvenes, es que sumamos 158 órdenes de detención más. Seguimos hablando de una cifra acotada de personas que en instancia o en etapa de ejecución no están cumpliendo las sanciones y condenas. Respecto a los jóvenes en abandono, aquí sí que permítanme disentir de cualquier mirada. Yo entiendo que la Policía de Investigaciones lo planteó en la sesión anterior, pero aquí estamos hablando de un procedimiento policial preventivo de ilícitos que se cometen. O sea, tiene un propósito, tiene una cultura, tiene una formación, una orientación para desarrollarse en el mundo delictual. Estamos hablando de jóvenes en abandono. Si nuestras policías no pueden tener procedimientos focalizados, orientados precisamente a esa identificación, quiere decir que tenemos un problema, ¿no? Es decir, vamos a estar realizando procedimientos policiales vinculados con para prevenir eventuales hechos ilícitos, la posibilidad de obtener información respecto de jóvenes en abandono. No digo que si se obtienen eso va a ser intrínsecamente malo, pero uno esperaría que las policías tuvieran un protocolo de trabajo respecto a ese ámbito distinto de un control preventivo de identidad más vinculado a la prevención de ilícitos en nuestro territorio nacional. Respecto a la orden de detención, cifra acotada corresponde con las adolescentes que nosotros atendemos con órdenes de detención, del orden de las 1.200 órdenes, el 2016 menos que el 2015, en lo que llevamos del 2017 respecto al 2016 proyectado va a ser un poco menos. Esa es la cifra. Me parece que, como decía presidente, ahí hay un trabajo más bien de sofisticación que hacer, más que hacer 2 millones de procedimientos, como tenía el control de identidad anterior a la modificación, de acuerdo a las cifras de Carabineros y la Policía de Investigaciones, para pesquisar estas 1.000 y fracción órdenes de detención. ¿Qué hacemos? Aquí claramente estamos en la línea de no han aumentado el número de personas, el número de jóvenes. O sea, todas las cifras lo demuestran. Tenemos quizás jóvenes más prolíficos, no de delitos de mayor edad, pero más prolíficos en su participación y por lo tanto en su reincidencia. Aquí estamos claramente en miradas de trabajo focalizados respecto de esos jóvenes prolíficos que se incorporan por distintos factores, que no los vamos a pesquisar con medidas como esta, sino que precisamente ponernos en la línea de la reinserción. Reinserción que está orientada a identificar esos factores que son de exclusión, de pobreza, de abandono precisamente de sus hogares y también de repitencia escolar. Nosotros hemos hecho un estudio con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, bastante arduo, con las bases de datos de la Defensoría Penal Pública, con todos los resguardos de confidencialidad, por supuesto, que la Universidad de Chile ha respetado, y que demuestra que la sola repitencia escolar, separando y segregando todo el universo de los jóvenes en situación escolar de mayor riesgo, por así decirlo, desde el punto de vista socioeconómico, aumenta en un 38% sus posibilidades de incorporarse a la comisión de un hecho ilícito. Esa es la forma de actuar, es identificar los factores y ver cuál es la herramienta. Como decía Fiscal Nacional, justicia terapéutica. Allí renunciamos a aplicar
internación provisoria, por lo tanto una privación de libertad durante la investigación. Renunciamos a aplicar, digo entre comillas, más bien el sistema y particularmente dignifica la persecución penal, a obtener una sanción privativa de libertad en vías a obtener una solución de ese conflicto, una respuesta del sistema más acorde a los factores en que ello incide, apuntando a precisamente que tenemos jóvenes prolíficos y que queremos evitar su reincidencia. Ese es el camino. Por eso encontramos que es tan complejo estos mecanismos tan masivos, aleatorios, sin indicio y sin un control jurisdiccional. Porque yo entiendo que uno dice, bueno, si está en la ley, que va a haber la posibilidad de reclamo, bueno, pero está en la ley de responsabilidad penal adolescente, internación en centro cerrado, semicerrado, con programa de reinserción social. Si ahí tenemos un tremendo problema, aunque lo diga la ley, es un tema de cómo estructuramos la respuesta del Estado. Llegan, y todos sabemos, en los controles de detención, muchas veces llegan los detenidos aduciendo maltrato o lesionados. Y había todo un debate, hicimos un protocolo interno, Ministerio Público, las policías, Gendarmería, Defensoría, para ver quién se hace cargo, porque Gendarmería tampoco los quería recibir. Bueno, esa es la realidad de nuestro país. Los jóvenes no van a ir a la comisaría a reclamar el maltrato, eso no ocurre. Más bien, va a generar un reclamo que está incidiendo precisamente en la violencia hacia los carabineros, que ha aumentado ese delito al año de vigencia del artículo 12 y del nuevo artículo 85. Muchas gracias, presidente. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Solo un comentario por respecto a la respuesta de la Defensoría. Yo entiendo que a la Defensoría no le gusta el control preventivo desde el día 1, puede ser para menores o para mayores. Pero creo que también hay que tener, cuando yo me refiero a que hay mayor peligrosidad, creo que es bastante sinónimo a ser prolífico. Creo que es una palabra que quizás pretende esconder, le digo con mucho respeto, lo que está ocurriendo, según los datos que nos muestra la Fiscalía, es que han disminuido el número de adolescentes que ingresan al sistema, pero que han aumentado en un 60% las órdenes de detención y que ha aumentado en un 16% el número de causas por cada uno de ellos. Entonces, uno le puede poner, en principio, el nombre que quiera. Uno puede decir que son prolíficos, pero también es evidente que hay un tema de peligrosidad y es evidente también que, tal como señaló el fiscal nacional, hay una sensación de impunidad respecto de la actuación de los menores. Sí, y la pregunta es, que no sé si sea posible responder hoy día, si no es esto, ¿qué? Porque si es que se le quiere llevar al control preventivo de identidad, y se le quiere comparar con la norma del artículo 85, uno no necesariamente hay que ver el porcentaje de personas que han sido detenidas por tener órdenes de detención pendientes. Uno también puede ver el número. Porque y el número respecto al artículo 85 es un 75% más de personas con un procedimiento que efectivamente involucró a más personas, pero con bajo reclamo, aunque pueda no ser la forma, aunque no pueda ser el mecanismo, aunque se pueda mejorar, también hay que velar por algún criterio objetivo, y ese criterio objetivo es el número de reclamos. Si se dice que ha aumentado el número de personas o de personas que han sido detenidas por insultar, agreder o oponerse en un 27%, ¿no es cierto? Hay que entender también que el número de controles preventivos aumentaron en más de un 300%, pasando de 300, si no me equivoco los números, pasando de 330.000 casos en el caso del artículo 85 a más de 1.100.000 en el caso de control preventivo de identidad. No, según los datos que... perdón. Don Andrés, que termine... Déjate terminar. Según los datos entregados, se realizaron por el artículo 85 cerca de 330.000 controles preventivos de identidad, encontrándose 16.000, si es que no me equivoco, órdenes de detención pendientes. En el caso del control preventivo, 1.100.000 para encontrar 28.000. Por lo tanto, cuando se está más que triplicando, ¿no es cierto?, el número de controles, por decirlo de alguna forma, el aumento del 27%, no sé si es para un mecanismo para poder establecer que estamos frente a un caso de malutilización de una norma legal. Gracias, presidente. Bueno, yo le voy a ofrecer la palabra a nuestro invitado porque ahí está la base de la discusión. ¿Cómo ha sido la aplicación del control de identidad? Las cifras que expone, más bien las conclusiones que expone el diputado Coloma, no son acertadas si uno compara la situación anterior. Bueno, pero es que las cifras son cifras. Pero yo quería puntualizar dos cosas. Primero, decir que
el control de identidad a menores de edad sí existe hoy día. No es que tengamos una situación donde los menores de identidad no se los controla. Hoy día existe la ley de violencia en los estadios y existe también en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Ese se permite el control de identidad, incluso con fines preventivos, a menores de edad, y también se permite en los casos que exista algún indicio que tienen alguna orden de detención pendiente. En esos casos la policía está facultada expresamente para poder controlar la identidad, incluso llevarlo detenido si es que no se registra. Entonces, también es importante señalar que no estamos en un estado donde no existe ninguno de estos instrumentos. Existe y se ha usado mucho. Vamos a ver la manera de ver de cuánto es la estadística en términos de utilización del artículo 85 a menores de edad. Yo creo que sería bien relevante antes y después, pero me parece necesario hacer esa precisión. Y sin perjuicio de eso, le ofrezco también la palabra a don Andrés en relación a las cifras que está planteando o las conclusiones que está planteando el diputado Coloma. No es por entrar en un debate, si uno puede tener distintas opiniones, es evidente, pero es precisamente esa diferencia de universo es el que demuestra la eficacia o no de una medida. Uno dice, ha aumentado, los otros son 1.100.000, y que detectan un 2,5% de personas que estaban con orden, y tenemos 1.000.000 de procedimientos inoficiosos, por decirlo de alguna manera. No, pero son procedimientos que en sí mismos pueden servir para la prevención. No se encontraron las órdenes. Bueno, entonces, si es que es el número, y uno los lleva hasta antes de la modificación del 12 y el 85, y ve los procedimientos policiales que se hacían de acuerdo al antiguo 85, eran más de 1.100.000, por lejos, más de 1.500.000, eran 2 millones y fracción. Entonces, por eso, pero por eso, si uno lo ve a la luz de lo que hoy día hace Carabineros con el 85, ese es un procedimiento más eficaz. Porque es evidente, porque yo tengo que salir a buscar el indicio para proceder, no salir como a la expresión, no, esto aquí ha grabado, como la pesca de arrastre. O sea, aquí lo que agarre. Y eso es complicado porque la estigmatización de los jóvenes es precisamente lo que uno le gusta o no le gusta, pero es lo que está detrás de la visión de los derechos humanos respecto al tratamiento de niñas y adolescentes. O sea, no puede ser, tiene que ser completamente fundado y excepcionalísimo la actuación policial, judicial, administrativa respecto de jóvenes. Eso es lo que nos hemos comprometido como Estado de respetar, pero naturalmente hay distintas opiniones. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de la reflexión. Bueno, yo le agradezco la disposición de nuestros invitados a colaborar en la tramitación de este proyecto de ley. Decirles que este mes, hace una semana atrás, comenzó la tramitación en el Senado del proyecto de reinserción social juvenil, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que introduce modificaciones a la RPA, que de una u otra manera va focalizando el trabajo en el punto en conflicto que hoy día estamos viendo, que es la cantidad de reincidentes. Porque ustedes muy bien decían, llegamos al momento de la detención, al juzgamiento, a la condena, pero ahí después, a continuación, viene tierra de nadie y finalmente, como decía nuestro fiscal, se le genera al sistema y también a los propios menores infractores de ley una sensación de impunidad, que es la que los incentiva a seguir delinquiendo una y otra vez y aumentando la proporción de delitos que estos elementos más peligrosos tienen. Y ahí está el nudo del problema. Y yo creo que la manera de hacerlo es a través de este proyecto de ley que está hoy día en el Senado y que va a volver acá. Pero mientras tanto vamos a seguir tramitando este proyecto de ley, recibiendo más evidencia para tratar de legislar en base a antecedentes concretos que nos permitan realmente entregar una herramienta que sea eficiente y eficaz en el combate o la lucha contra el delito. Muchas gracias. Voy a suspender por unos minutos para despedir a nuestro invitado y continuamos. Entramos al segundo punto de la tabla, que en este caso es comenzar con la discusión y la votación en particular del proyecto boletín número 9770-25,
que modifica diversos cuerpos legales con el propósito de permitir el ingreso de carabineros a recintos portuarios, aéreos y marítimos con los fines que indica. Colegas, me ha llegado una solicitud de ser escuchado del Director Nacional de Funcionarios de Aduana de Chile, que creo relevante que pueda ser recibido en esta comisión. Y si les parece, suspendiéramos la votación de este proyecto, lo citamos para una siguiente oportunidad para que puedan exponer brevemente y ahí continuaríamos con la votación en particular. ¿Les parece? Acordado. Muy bien, acordado. Acordado entre comillas. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Leo, lee estas indicaciones. ¿Ah? ¿Cuál?